Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy y es importante recalcar que hoy, particularmente hoy, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Por eso nos acompaña el doctor César Matos. Él es hematólogo y director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos días. Bienvenido a Síntesis. Gracias por la invitación a licenciado Terrero, Daris. Y Daris, sí. Muchas gracias. Realmente para nosotros, bueno, y sobre todo el día de hoy, que es importante que a nivel mundial se conmemore no creo que sea festejo, ¿verdad? Pero sí que realmente se tome conciencia de lo importante que es donar sangre. ¿Sí o no, doctor? Así es, bueno. Hoy, como usted señaló, día 14, que se celebran dos fechas muy memorables, la del 14 de junio, la gesta, y también Día Mundial de la Donación Voluntaria, y óigame el nombre, voluntaria. Esto se debe al natalicio de Karl Landsteiner, que fue médico, premio Nobel, porque fue quien determinó los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos fueron, ¿verdad?, investigados por él y él fue que lo descubrió, y gracias a esto, pues la donación sanguínea, la transfusión es una realidad. Antes de esto, pues era una catástrofe. Doctor, el que ha tenido la oportunidad de salir de este país, por ejemplo, ir a Estados Unidos, Miami, en Miami es lo que yo lo he visto, que se hacen con frecuencia como ferias en la calle, venga usted, traiga su sangre aquí, que sé cuándo. Y probablemente Estados Unidos no tiene tan arraigado el problema que nosotros tenemos, que el dominicano solo se acuerda que existe sangre cuando tiene un lío. ¿Por qué aquí no se fomenta? ¿Hay alguna limitación en términos de mantenimiento de la sangre, en términos del equipamiento que se necesita? Sabemos ya que hay un problema de cultura que no hay cultura de donación, pero ¿por qué el Estado, a través de la Cruz Roja, no fomenta esa Qué bueno, sí. Debiera de ser vamos a decir así, una lucha en conjunto, tanto el Estado como las instituciones que tienen que ver con el tema sangre. Cruz Roja Dominicana fue el primer banco de sangre que se formó en territorio nacional, diría yo, en la Hispaniola, en 1949, y desde entonces tiene unos 70 años ofertando de manera ininterrumpida el servicio sangre. Pero Cruz Roja sola no puede hacer el trabajo. Es una responsabilidad del Estado. La sangre es un bien común, pero es una responsabilidad del Estado donde se debe promocionar a todos los niveles, tanto escuelas como empresas, como a nivel de los medios, como este medio, como están haciendo ustedes ahora, que es una promoción que están haciendo. Sí. El donar sangre, como señalábamos ahorita, solamente nos recordamos de ella cuando la necesitamos. Y necesitarla es un caso de vida o muerte. Sí, claro. Yo quisiera ya que se resuelva este tema del tema sangre, de la donación voluntaria, porque naciones del área, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Ecuador, han resuelto esto. ¿Y cómo lo han resuelto? Orientación, el Estado participando. Tienen su ley de sangre, aquí no hay ley de sangre. Una ley, exacto, pero sobre todo porque a mí no me pueden obligar, ¿verdad?, a donar. Pero me pueden estimular. Sí, no, es correcto, un estímulo a la donación voluntaria y altruista voluntaria. ¿De dónde le damos un mango, Banilejo? Por ejemplo. Bueno, pero mire, doctor, vamos a entrar. Es peligroso lo de pagar. No, sí, es peligroso porque en Estados Unidos se hacía, inclusive creo que se ha perdido. Que va, ¿no? No, y había gente que donaba cíclicamente. Sí, entonces... Hasta con el esperma pasaba, que pagaban por eso, y realmente es un problema serio porque genera un comercio. O hay gente que por no trabajar o porque le falta dinero para comer... Su trabajo es donar sangre. Exacto. Sí, eso que usted señala es ciertísimo. Cuando mencionó la palabra es peligroso. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la sangre que son donadas por los voluntarios, que es de manera altruista, ellos no esconden condiciones de vida. Los que donan por alguna remuneración económica, esconden cualquier... Tienen el escrúpulo. Sí. ¿Para qué? Para obtener el beneficio económico. Exacto. Por eso es que no es permitido, ya es una norma, que no se acepten
personas remuneradas para donar sangre. Eso no es permitido. Claro que en un medio donde la donación voluntaria es tan escasa como nuestro medio, pues estas cosas se dan, que van personas y se acerca una persona que el médico le diga, necesito urgente tantas unidades de sangre. La persona va a salir despavorida a buscar esa unidad de sangre. Sí, sí. Pero si cuando llega al banco se topa con la realidad de que necesita un donante, va a hacer lo que sea para conseguir el Seguro. donante. Sí. Y lo que sea es buscar dinero y pagarle Sí. a una persona, Sí. que no es lo correcto. Por eso es que se debe de fomentar, pero desde las escuelas, desde la primaria, la cultura de la donación voluntaria, no la donación de sangre simple cuando yo la necesite. Que ¿Y eso, cómo se hacen las jornadas de reforestación? Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, que se hace en las instituciones públicas y todos los empleados voluntariamente toman un día de trabajo y se montan en autobuses y van a reforestar. ¿No se podría incentivar de la misma manera unas jornadas voluntarias Claro que sí, de donación claro. de sangre en las instituciones públicas, por ejemplo? Correcto. Que ahí me imagino yo que todos tienen que ser mayores de edad, Sí. que es uno de los requisitos Sí, necesarios. dentro de los requisitos está perfectamente la edad de 18 en nuestro país, desde los 18 años hasta los 65 años de edad puede donar. ¿Qué condición? La condición que debe tener es que sea una persona sana. Exacto. Antes de los 18 años, pues, con autorización del tutor, 17 años, 16 puede ser, con una autorización de su padre o tutor. Después de los 65 años, con autorización del médico encargado del banco de sangre, se puede donar. Pero lo normal es de 18 a 65 años, y como usted dice, sí se puede hacer ese trabajo de ir a la calle. Por ejemplo, en España están lo que son los bancos móviles, se paran en una esquina y la gente que ya tiene la cultura va a ese banco y dona su sangre. Sí. Y yo he visto que los padres llevan a su niño para que vean, y los proceso. padres mismos son los que le introducen en la mentalidad de ese niño que se debe de donar. ¿Y El por- donar y es un por qué? acto Y- muy altruista y un acto de un gran amor, donde tú con una donación de sangre me salva 3 vidas. Wow. Con una sola donación son 3 vidas las que se Cuando salvan. elaboran la ley, cuando algún diputado le ocurra. se digna, ¿verdad? Le ponen ahí un articulito que diga que todos los medios de comunicación tienen que de manera obligatoria colocar un anuncio de donación. Institucional. Institucional. Mire, doctor, aquí hay muchos mitos con el tema de la sangre y con el tema de los bancos de sangre. Hay bancos de sangre que son certificados, hay bancos oficiales del gobierno y hay muchos bancos de sangre privados Sí. y algunos inclusive irregulares, Sí. que es un alto riesgo. Pero vamos a hablar, doctor, primero, ¿cuál es el déficit que tenemos en el país de pintas de sangre anual? Y ¿por qué la gente, cuando va al banco de sangre, que la gente entiende banco de sangre, no lo relaciona con un banco, es lo mismo? Banco de sangre lo que recibe es un depósito de sangre. Es como, yo quiero depositar esta sangre aquí para si la necesito mañana, a lo mejor buscarla. Esa es la filosofía, aunque no sea exactamente así. Pero dígame primero, ¿cuál es el déficit y por qué la gente debe ir con un donante a la Cruz Sí, Roja sí, Dominicana? claro. Se estima que mínimamente una nación tiene que tener como reserva de sangre mínima de 3 a 5% de la población. Ok, de De 3 3 a a 5% mínimamente debe de haber reserva de sangre. Lo más idóneo es que sea el 10%. Pero la Organización Mundial de la Salud ha establecido este parámetro mínimo de 3 a 5%. Vamos a hacer el cálculo del déficit. Ok. Cruz Roja Dominicana, que es el banco de sangre en estos momentos más importante y que maneja más del 50% de la sangre que se transfunde en el país, Ok. al día se toman como donantes, son muchos más, pero se toman que califican de 250 a 300 donantes que donan. Diario. Por día, es correcto. Que eso vienen siendo de 9.000 a 11.000 Al mes. Al año estamos hablando de cerca o más de 100.000 unidades. Sí. ¿Cuántos habitantes tenemos acá? Póngale 10 millones.
10 millones Para según redondear. el último censo. ¿Usted Exacto. sabe cuál sería la necesidad mínima que debemos tener en reserva? Unos medio millón de unidades. 400.000 o 500.000. Si tenemos un Exacto. déficit de 400. Actualmente tenemos un déficit de cerca de 200.000 unidades de sangre. ¿Y por cuál es la razón? Pues esa, que no hay cultura de donación. Y oigan el dato. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de donación voluntaria que nosotros manejamos en Cruz Roja, que manejamos más del 50%? ¿Cuánto? Menos del 1% es voluntaria. Wow. Menos del 1%. Wow. Voluntaria. Si a eso le agregamos los donantes que no son voluntarios, que son por reposición, como mencionó ahorita, que una persona la necesita y sale y le piden el donante, pues ese es lo que se llama un donante por reposición, que dona, pero se la lleva. Sí, sí. El voluntario dona y la deja para cualquier persona. Exacto. Si le sumamos ese número, pues va a aumentar. Pero la norma es que lleguemos al 100% de donación voluntaria, Sí. no por reposición. Claro. Porque entonces aquí viene el tema de que la persona no tiene el donante, que paga por un donante, que el donante esconde cosas para... O que no hay sangre. y que no hay sangre, a veces no porque hay. el que la dona se la lleva. Exacto, exacto. ¿Qué cantidad se están recibiendo de donantes voluntarios? De personas que van Te digo, entre... 300 más o menos. no fue usted dijo el Al día- dato que usted dio fue el total, del que va por reposición o voluntario. Correcto. Pero de personas que van Voluntario, voluntariamente. Menos del 1%. Pero el número diario, 1, 2, 3, 4, 5 gente. No, pero quizás la pregunta, para yo ayudar un poco a Dari. La Cruz Roja Dominicana tiene un club de donantes. Ah, perfecto. Entonces, ese club de donantes, ¿cuánta gente puede tener y cuánta gente promedio de ese club Sí, dona? Fíjate, este club de donantes es lo que se llama el Club 25. ¿En qué consiste el Club 25? En que un joven de los 18 años a los 25 años de edad debe de tener por lo menos 25 donaciones, de los 18 a los 25. En estos momentos, porque se está haciendo un trabajo, eso es un capítulo que tiene un tiempecito y que se va a relanzar de nuevo. Tiene cerca de 2.000 jóvenes que son donantes, que han donado en esto del tema del Club 25, que son jóvenes de 18 a 25 años de edad, que cuando cumplan los 25 años de edad, pues deben de haber donado, deben de haberse motivado a donar unas 25 unidades. Ok, Eso sí se está haciendo ese trabajo, empezando con la juventud. ok. Qué bueno. Y entonces vamos a entrar un poquito más. ¿De qué la gente se queja? La gente se queja de que, primero, no acepta que él no hizo su trabajo, no donó. Es correcto. Primero, no lo acepta porque no tiene por qué donar. Es voluntario. Exacto. Es voluntario, Tiene no tengo que por qué haber donar. sangre. No tengo, Tiene que ahí haber haber cuando yo la necesite. Cuando llego a la Cruz Roja Dominicana o a algún banco de sangre, me dicen, ¿dónde está el donante? El donante no lo tengo, lo busco, conseguí el donante. Pero entonces le dicen, pero mira, traje el donante y además de eso me están cobrando. Me están cobrando. O sea, me están vendiendo la sangre. Entonces yo quisiera, doctor, que usted le explicara a la población qué es lo que la gente paga, por qué la gente paga y cuánto le puede costar a la Cruz Roja Dominicana o cualquier banco de sangre poner un catete, poner un bajante, poner una funda, poner un personal, poner un aire acondicionado, poner una sala, poner el ambientador, poner todo esto, más los costos que implican los reactivos para eso. Sí, fíjate, es cierto, las personas cuando van, que ya logran que el donante le califique, cuando se les señala que tienen que pagar un costo, eso es una cuota de recuperación que se paga, porque ¿qué cuesta una unidad de sangre en Cruz Roja Dominicana? Unos 2.600 pesos. Exacto. Para tamizar una unidad de sangre, nada más en reactivo, cuesta 2.200 pesos. Ahí está el Nada más costo de lo que los se reactivos, paga. nada más. En reactivo solo. Es decir, que Cruz Cruz Roja Roja no se gana un lucra. peso. Excuse. Un peso no se gana. No, Cruz Roja no se lucra de eso, es un servicio que se le da a la población. Como señaló el licenciado Terrero, ahí no está contabilizado lo que es el costo del personal, Exacto. del el costo profesional de que los trabaja. insumos, La electricidad que hay que el costo pagar de para mantener esa mantener sangre eso. viable que tiene que durar 35 días a refrigerada. una temperatura idónea, 8 grados, no puede ser ni más baja ni más alta. O sea, todo eso tiene un costo, el costo de tener un área totalmente higienizada. Todo eso, más ponerle los 200 insumos, pesos Pero que más. además, eso doctor, no está contabilizado Pero ahí. que además, doctor, para que la gente entienda, porque eso uno lo dice, y le bueno, son costos. Lo que quiere decir es que la sangre del donante que llegó ahí
no sirve para nada todavía. Cuando la O sea, dona, hasta que no está tamizada, no sirve exacto, para yo nada. no la puedo coger y ponérsela a Marcela. No, vamos a ver ahora si esto califica, porque después que el Exactamente. donante calificó porque no bebió, no tiene tatuaje ahora reciente, aquello y lo otro, la edad, todo es perfecto, calificó. ¡Pam! Done. Ahora vamos a ver. Y si la sangre no es apta, se perdió todo. Sí, hay que incinerarla. Ahí se le agrega otro costo. O un costo adicional. Y el porcentaje de sangre que se pierde, doctor, por ese concepto, en el banco de sangre de la Cruz Roja, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, Mira, generalmente no debiera de perderse mucho porque se supone que para el donante hay una evaluación previa y se toman los donantes más idóneos. Pero sí hay personas que donan que no saben que tienen hepatitis, que no saben que tienen tal o cual virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, C, que las personas que tengan estos virus ya no pueden ser donantes de por vida. Estas afecciones muchas veces pasan asintomáticas, anitéricas, o sea, que no se pone amarilla la gente, que lo que le da tal vez una fiebrecita y no pasa de ahí. Y no saben que le dio una hepatitis. Cuando van y donan dicen que nunca le ha dado, porque la verdad es que no lo saben. Y cuando se le hacen las pruebas, pues salen reactivas, pues esa sangre se descarta. El porcentaje no es muy alto, pero sí tenemos un porcentaje de un 1 o 2% de sangre que se descarta sí, por una u otra prueba que salga reactiva. sí. También, ¿verdad? Aparte de las hepatitis, hay otras pruebas que se les realizan, como son la prueba del HTLV, que eso significa virus linfotropo de células T humanas, que provoca una enfermedad que se llama paraparesis hepática tropical, o sea que la persona pierde toda la sensibilidad de abajo hacia arriba hasta que llega a los pulmones y se le detienen los pulmones. Algo así como ¿cómo lo llaman? Que lo produce, que se daba mucho con la chikungunya, Es correcto, como complicación es de similar, la chikungunya. similar. Ese es el mal de, ay Dios, se me fue. Bueno, ya me voy a acordar. Que tiene los mismos síntomas. Sí, sí. En este caso, el agente etiológico es diferente porque este agente es un virus que es transmitido por la sangre. Ese es uno de los procedimientos que hay que realizar en la sangre, el VIH, el virus para la hepatitis, para la sífilis, las tipificaciones Claro. que hacemos, que son 2, los cruces, la inmunología que hay que Pero hacer. todo ese trabajo de laboratorio, por llamarlo de alguna manera, tiene que tener un costo. Claro. Sí. claro. Nada más en pruebas son para una unidad de sangre, sin contar lo que es la bolsa, sin contar lo que es el bajante, sin contar lo que es, como señaló el licenciado, los catéteres, la jeringuilla. ¿Y qué tiempo se hace ese proceso? Bueno, en Cruz Roja tenemos equipos que son de última generación y ya en 4 horas todo ese proceso está realizado, del tamizaje total. Cuando hay, reiteramos que cuando la gente se acuerda que hay banco de sangre, cuando piden sangre para alguien, y siempre hay una preocupación con el tipo de sangre negativa, que siempre dicen que es la más difícil. ¿Cuáles son las características? ¿La sangre negativa cuáles son? Sí, fíjate, gracias a Dios que la mayoría de los dominicanos y de la población mundial tiene sangre positivo. Sobre todo la O positivo es la más frecuente, la más común, un 45%. ¿Usted es positivo? Sí. Le sigue ¿Cómo que son la A, positivos? le sigue el grupo A positivo. Sí. Las más difíciles son las negativos, AB negativo, B negativo, A negativo o negativo. Decirle a la gente que la licencia está a su tipo de sangre, si no lo sabe. Es correcto, que eso no de los datos. Y eso lo tipifica la Cruz La Roja Cruz Dominicana. Roja. Sí, la Cruz Roja Dominicana tiene un stand en Obras Públicas. el Ministerio de la República. en el Intran ya. Pues, Sí, en- entran. Sí. Y las sangre negativas son las más difíciles de conseguir, pero son las que menos buscan también, al ser el menos porcentaje de la población que la tiene. Pero cuando no está esa sangre, la verdad que es un dolor de cabeza, un estrés muy intenso para la persona que la requiere. Porque muchas veces sucede que no está en Cruz Roja, pero tampoco está En en ningún otro en los demás lugares, en los demás bancos. Sí. Yo me he topado ya con esta situación. Aparte de la Cruz Roja, ¿qué otra institución estatal tiene banco de sangre?
Bueno, los hospitales tienen lo que se llama un servicio de transfusión, que no es un banco de sangre, sencillamente tienen un área, tienen una nevera. Que se necesitan una sangre. Exacto, ahí la ponen. Eso es servicio de transfusión. Pero no es que ellos procesan ni... Sí, la deben de procesar, Sí, deben claro, de hacerle claro. la prueba. Ah. Ese es el servicio de transfusión. Bueno, la característica es que tiene la capacidad de procesar la sangre y de guardarla para en ese establecimiento utilizarla. Ya un banco de sangre es más ¿Y complejo. quién regula las instituciones privadas que tienen bancos? Porque hay una que se llama Cruz Azul, ¿no? No, por eso no tiene nada que ver con eso. No, No. es privado, me refiero. Sí, O hay una institución privada que tiene su coso de sangre, que si usted, por su nivel económico, usted no quiere embromar para allá, para la Cruz Roja, usted se va para un sitio privado. Correcto, correcto. Sí, ¿Quién regula eso? El Estado tiene... Todos sí, los bancos de sangre regulan. Sí, está regulado por... El Estado regula todos los bancos de Regula sangre. los precios, regula que... Regula por lo menos... Porque ahí Los precios no. por lo menos regula Son los oferta y demanda. reactivos con que se no, deben ¿cómo así? tapizar la Oferta y sangre. demanda. No, pues, Lamentablemente. no debe, Eso es no un debe negocio. ser. No debe ser. Como te cobran en un hospital. Sí, y no. tú lo has dicho aquí. Sí, sí, tú tienes pero- un seguro médico y te cobran una Sí, diferencia. sí, pero espérate, pero hay una ley que define los costos en qué? los hospitales, en la clínica. No, pero no, estamos hablando de... No hay oferta y demanda, de que estamos cómo- estamos hablando de sangre. Doctor, como usted ha dicho que las sangres negativas son las menos, porque son menos la población que la tiene, evidentemente que también hace lo difícil eso de encontrarla. Sí. Porque como no hay cultura de donación, ahora le pregunto, para esas personas que tienen sangre negativa, que se supone que deben tener primero, el posible donante debe estar en su entorno, primero, debería estar, pero la gente nunca busca a su familiar, nunca, porque ninguno de sus familiares nunca pueden donar. No, yo no dono, yo tengo la vena muy fina, aquello, a mí me mareo, toda esta cosa. Pregunto, para esa gente que tienen esa condición, que son negativas, yo les digo, yo quiero hablar con el facultativo para que nos diga, le digo, oye, conviértete en tu propio donante, tú mismo ve y dona regularmente, voluntariamente, para que cuando tú la necesites puedas ir al banco de sangre de Cruz Roja y decirle, mire, yo soy el donante recurrente aquí, ahora soy yo que la necesito. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Sí, te voy a hacer una aclaración. Primero, esos son los donantes autólogos, que sí esa posibilidad se puede dar. Que yo tenga una sangre que no es muy común y que yo tenga una reserva por si acaso en algún momento la necesito para mí. Pero Eso se puede decir, hacer. eso es mía y es para Sí, mí. perfecto. Lo único que nada más va a durar 35 días, Claro. porque eso es lo que dura una Ajá, unidad de ajá. sangre. Claro. Ahora bien, no es una buena práctica transfundir sangre de familiar a familiar. No. La sangre entre familiares no se... De hecho, en Estados Unidos no está permitido eso. Oh. Así. No, que si que usted que tiene su hijo, que necesita una unidad de sangre, su hijo, esa sangre de su hijo no es buena para usted. Por un asunto de la histocompatibilidad, puede que en un momento usted necesite un trasplante de órgano o lo que sea y rechace ese trasplante por esa unidad de sangre que se le puso. Wow. Por eso no es prudente transfundir sangre entre familiares. Ahora, lo que me señala usted de yo tener mi propia reserva, para mí, sí. Por ejemplo, una persona que sea con un RH negativo o una sangre difícil de encontrar, que se va a presentar a una cirugía. Esa persona sí puede, y con el valor de los 35 o sea, días, una cirugía planificada. Una Exactamente. cirugía planificada, sí, Sí. correcto. Esa persona, ella misma sí puede, yo voy a donar mi propia sangre, pero tiene que hacerlo La con voy a tiempo. tener en reserva. Sí, tiene que hacerla con tiempo. Tiene 2 o 3 unidades de sangre que se le puedan extraer. Esa persona tiene que someterse obviamente a una vigilancia médica y darle un producto Claro. para que estimule la médula, que produzca sangre. Y esa persona sí puede guardar su propia sangre. Eso es autólogo. Excepto, doctor, y perdone, porque esto es importante, porque en este caso sucede mucho. Una mujer embarazada que le van a hacer una cesárea, que regularmente se pide siempre una pinta por si acaso. Exacto. Contingencia. Esa persona embarazada podría donar ella misma su sangre. En una situación de extrema necesidad podría, pero no es prudente. No es prudente. No es prudente. No es conveniente porque una persona que se va a Claro, someter puede haber a una una falta de pérdida oxígeno, sanguínea, ya sí, sea sí. una cesárea o un parto normal, va a perder sangre. Sí. O sea, por eso no es que ella poco antes se ponga y done su sangre para tener su propia sangre de reserva ya a escaso tiempo del desembarazo. No es prudente hacer eso. Ok, doctor, hay unos donantes que no son voluntarios, sino son obligatorios, vamos a decir así. Obligatorios porque tienen una condición médica
que tienen, dice la gente que tiene sangre de más. Es lo que la gente dice. Yo, Sí. yo sé que usted me va a decir cuál es el término. Yo pregunté Pero- la otra vez eso, yo pensaba que eso era un mito. Sí, sí, pero son voluntarios, son donantes terapéuticos. Es lo que- Terapéutico. Entonces, díganos un poquito, ¿por qué condición a una gente se le considera terapéutico y si esa sangre sirve para algo? O simplemente la Cruz Roja la coge y la bota. Es correcto, mire. Una de las condiciones que debe de tener el donante de sangre voluntario para esa sangre ser utilizada en otro ser humano es que esa persona sea sana. Una persona, como usted señala, que esté pasada de sangre, eso se llama policitemia, que tenga una policitemia, enfermedades de la médula ósea, que son cánceres, ciertos tipos de leucemia, que se llaman policitemia vera. Esta persona, parte del tratamiento es extraerle sangre, la sangría terapéutica. Esa sangre no se utiliza, sencillamente para provocar un bienestar en este paciente, que ya es un paciente, ya no es un donante. Sí. Pues esa sangre sencillamente se descarta, se incinera, no se utiliza. Hay otras condiciones, porque para tú decir que una persona tiene una policitemia vera, tiene que hacer el estudio, hay que hacer el estudio de médula ósea, marcadores, inmunistoquímicas, para usted etiquetarlo como policitémico. Ahora, ese van personas que el médico ve que está un poco alto y dice que está pasado, y no es una policitemia, esa sangre se puede utilizar. El estrés, solamente una persona estar estresada, eso provoca que se estimule la médula a producir sangre, porque se le van a disparar unas hormonas que estimulan la médula. Eso es lo que se llama una policitemia espúrea. O sea que por estrés se le puede aumentar los niveles de hemoglobina y hematócrito, pero esa sangre podría utilizarse. ¿Cuántos litros de sangre tiene una persona? Unos 5 litros. Unos Eso 5 vienen litros. siendo como 10 unidades. Ajá. Ok. Y entonces esa sangre, doctor, que es terapéutica, que ustedes la botan, entonces ya ustedes tienen ahí un costo que Un para la costo. Cruz Roja es cero. Sí, claro. No hay recuperación. No, Y además hay que incinerarla, que también tiene un costo adicional. exacto. Se pierde todo el proceso, los reactivos, todo lo que se le hizo, más la incineración. Pero es una labor que hace la Cruz Roja porque es un paciente. Ujú. Doctor, la pinta de sangre la sangre tiene varios componentes. Y ahí lo voy a mandar a usted a la universidad para que nos diga a nosotros. Porque yo sé que eso es un tema educativo y la doctora Leroux nos habló aquí un momento que estuvimos hablando. La sangre tiene plaquetas, ¿Correcto? plasma Y las partes rojas. y la parte roja, ¿verdad? Entonces dígame, ¿cómo se compone? ¿Cómo yo distribuyo esas cosas que vienen en una pinta de sangre? ¿Cómo las separo? Las separo físicamente, técnicamente hablando, las separo y para qué me sirve cada una. Y hablando de plaquetas, que no lo puede olvidar, que también es una necesidad importante con los temas de dengue y toda esta cosa, que hay plaquetas normales Y por aféresis. y una que se llaman aféresis, Aféresis. que además son bastante caras. Muy costosa. Háblenos un poquito Es de correcto. Fíjese, usted sabe que la sangre es un tejido, que es un tejido líquido, que tiene muchos elementos formes. Dentro de lo que usted mencionó están los glóbulos rojos, que es los rojos que vemos. Los glóbulos el rojos, color tenemos la rojo. parte líquida que es el plasma, y tenemos otro Que se lo da el componente- hierro, ¿verdad? El color rojo. Sí, parte de lo puede dar el Que es hierro, lo que la diferencia de Sí. la clorofila que es A verde. pesar de que si usted ve un glóbulo rojo solito, sin No es teñir, rojo. no es rojo. Oh, Cuando oh. ellos se Ah, bueno. agrupan todos de que se ven rojos y cuando se tiñen. Se si tiñen tenemos con la que- sangre. Lo que usted mencionó, como las plaquetas, los principales elementos formes, hay otros componentes que son, ¿verdad?, ciertas proteínas, albúmina, globulina, que ya son otros componentes que sí se extraen en ciertos países para comercializarlo. Ponle un frasquito de albúmina, bueno, pues de la sangre que se saca la albúmina, Ok. las inmunoglobulinas, como usted mencionó, ciertas enfermedades que mencionó la señora, que Marcela. también se le pone la inmunoglobulina, que son bastante costosas, Sí. se sacan de la sangre. Nuestro país no hace eso. Ok. Esa separación no la hace. Sí hace separación de los glóbulos rojos, el plasma y la plaqueta. También están los glóbulos blancos, Exacto. que tampoco lo hacemos, esa separación. Pues los glóbulos rojos es el principal elemento de la sangre, y su función es llevar oxígeno a los tejidos, nada más, no tiene otra. Llevar oxígeno a los tejidos y sacar toxicidades, y llevarlo a los pulmones, como es el amonio, y eliminarlo. Y el ácido nítrico, pues el glóbulo rojo hace eso. Las plaquetas, su principal función es mantener lo que es la hemostasia, mantenerla en Mantener equilibrio. la viscosidad.
la viscosidad la da todos los elementos, pero las plaquetas tienen que ver con lo que son que la persona en una herida, esa herida es corregida por la plaqueta dentro del grupo de factores por eso que corrigen cuando la el plaqueta. dengue bajan las plaquetas. Y por se eso dice el que la peligro del sangre sangrado. es exacto. Pues tenemos el plasma, que el plasma es en la parte líquida, y como le señalé, en el plasma es que está estos componentes de albúmina, de la globulina. Un quemado, una persona quemada, lo que hay que transfundirle plasma, no glóbulos rojos. Si lo necesita se le transfunde, pero la principal transfusión es el plasma, porque esta es la parte que se pierde. Y una persona que disminuye abruptamente los niveles de plasma, pues se le va a detener el corazón, va a hacer una parada cardíaca, se va a edematizar totalmente, no va a tener los elementos como defenderse ante esa quemadura. Pues esos tres componentes son los principales componentes que en el país se separan: los glóbulos rojos, cuando hay anemia, las plaquetas cuando disminuyen y hay un sangrado por su disminución, y el plasma, por ejemplo, cuando hay una quemadura, que se le transfunde el plasma. Entonces vamos a diferentes plaquetas. Háblame de las alféresis. Perfecto. Mire, los tipos de plaquetas que actualmente hay son las plaquetas simples, que por una unidad de sangre, esa sangre se le hace un proceso de centrifugado especial y se separan las plaquetas. Esta plaqueta, lo que me le puede dar a una persona son unas 3 o 5 mil plaquetas. Para usted hacer una unidad de plaqueta por ese tipo necesitaría mínimo 4 donantes para usted darle por lo menos 20.000 plaquetas. Las plaquetas tienen sus niveles que van de 150.000 a 450.000. Cuando bajan de ahí, sobre todo cuando bajan de 100.000, de 50.000, ya hay que tener eso muy pendiente. Estas plaquetas son las sencillas, las simples, que se hacen de muchos donantes. Por ejemplo, para usted transfundir por este método y elevarle un poquito la plaqueta, tiene que por cada 10 kilos de peso poner una unidad de plaqueta. Si el paciente tiene 70 kilos, pues son 7 unidades. Y para hacer una unidad real de plaqueta necesitan 4 donantes. Wow. Okay. La aféresis, un método moderno en donde hay un equipo que se conecta al donante, ese equipo le trae selectivamente las plaquetas y los demás componentes se los devuelve al donante. Okay. Al donante. Le devuelve los glóbulos rojos y le devuelve el plasma. O sea, saca la sangre y saca. devuelve. Digamos, la filtra, le saca las plaquetas y la vuelve a colocar. Exacto, y se la devuelve al donante lo que no quiere. Por ejemplo, si es plaqueta, pues sencillamente se colectan las plaquetas y le devuelve los demás componentes al donante. Esto me garantiza por lo menos unas 50.000 plaquetas. Ya con 50.000 plaquetas uno detiene una hemorragia. El paréntesis de esto es que es costosa. ¿Por qué? Porque el kit con que se extraen la plaqueta, un solo kit, cuesta sobre los 15.000 pesos. Ay, Imagínense. Un solo kit, sin contar el equipo, sin contar los insumos, Mano sin de contar obra. el personal, nada de eso. Solamente el kit en Cruz Roja, porque es más costoso, cuesta 15.000, 16.000 pesos. Por eso es que la plaqueta por aféresis es más costosa. La verdad que hay que extraerla cuesta dinero. Bueno, en el mercado pero es la más idónea. En el mercado la ofertan como 25.000 pesos. Una pinta. En Cruz Roja cuesta 19.000 pesos por el tema de que no hay lucro Exactamente. en esto. Exactamente. Porque se está cobrando, Bueno. es lo que gasta. Y la pregunta es, ¿cualquier persona califica para extraerle plaquetas alféresis? No, ese es otro tema también, porque el donante de sangre no es el mismo de plaqueta. Tiene que tener unas buenas vías, unas buenas venas, que sean venas derechas, grandes. sí, que sean gruesas y que estén derechas. Wow. ¿Por qué? Porque si conectamos una persona que tenga la vena fina, como la sangre se devuelve, el retorno puede cerrar el vaso sanguíneo, y cuando se cerró el vaso sanguíneo, ahora entiendo. se botaron 16.000 pesos al zafacón. Se fueron. Ay, Ahora Porque hay que entendí quitarlo. por qué. Ahora entendí por qué me decían alguien de venas anchas, que regularmente puede ser una gente que trabaje, un obrero fuerte, que trabaje en construcción. Ancha y que estén derechas. y estén derechas. Bueno. Caramba. Doctor, una reflexión en el día de hoy, Día Mundial Del donante. Del del donante de donante, sangre. una reflexión, cuáles avances, cuáles cosas necesitamos. Sí. Fíjate, yo quisiera ya que el tema sangre ya, porque otros países
en la misma y hasta en peores condiciones que nosotros. Este tema lo han resuelto. Joven dominicano. Países más atrasados que este. Joven, adulto, hombre, mujer, hazte donante voluntario, que tu sangre es muy importante y muy necesaria. Que como dice nuestra presidenta, la doctora Ligia Leroux de Ramírez, nadie es tan pobre que no la pueda dar, ni tan rico que no la pueda necesitar. Que ya este tema esté solucionado en nuestro país, que haya una buena reserva de sangre en nuestros bancos, pero de sangre de donantes voluntarios, no por reposición, para que cuando una persona se le solicite una unidad de sangre, no sea un dolor de pecho, Es verdad. que no le dé una arritmia cardíaca porque no la encuentra, porque no la hay en el banco. Como usted señaló, es un banco y en los bancos se depositan, y si no se depositan, no hay. Una política de Que si sangre. nos hacemos donantes, aunque sea el 5%, el 3%, el 5% de la población, hemos logrado y hemos dado un gran paso en este tema. Bueno, precisamente en el día de hoy, y no vamos a entrar en detalle, el gobierno dominicano ha anunciado, no sé si se va a hacer, pero van a inaugurar un hemocentro. Se decía primer hemocentro en la República Dominicana, pero la Cruz Roja inauguró hace unos años Su hemocentro. su hemocentro. Pero esto ayudará al déficit si el gobierno logra conseguir. ¿Y qué es un hemocentro? Porque también hay que explicarle a la gente. Explíquelo, doctor. Sí, un hemocentro es un centro, Un centro de sangre. donde se procesa, de televisión. se tamiza y aparte de esto se distribuye la sangre. Donde van Un centro de sangre. Un centro de donde se sangre elabora muy todo. especializado. Pero más grande, Más grande. con mayores capacidades. Correcto. Y la capacidad, dice él, de coger y distribuir. La vicepresidenta del país habla de un... Ese que es el primero de ella. Eso es que van a inaugurar supuestamente hoy. correcto. Pero lo que le decíamos nosotros es, Porque aquí a se ver ven- si el gobierno aprovecharía y hace una gran campaña, porque ellos van a tener que buscar el donante. Claro. Para poder ofertar lo que decía, lo que yo leí, que era que le iban a suplir sangre a todos los hospitales y que todas las personas que tuvieran necesidad iban a ese centro y lo iban a dar gratis la sangre. Necesitan primero tener la sangre. Exacto. Y la sangre todavía no se construye, no se fabrica. Tiene que ser, como dice el doctor, tiene que ir alguien voluntariamente a donarla. Entonces hay que contribuir. Y como decía el doctor en su mensaje, hoy, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, vamos a motivar, vamos a incentivar a la gente, porque ellos, cuando lo hagan, están contribuyendo con su propia vida, aunque no lo sepan. Sí. Usted mencionó una parte que la van a dar gratis. La sangre no sale gratis. Yo creo, y sería un paso importante, que el Estado le exija a la seguridad social que cubre el tema sangre. Exactamente. Claro. No lo está Exactamente. cubriendo, Está solamente bien. el seguro del Estado es que Hay un cubre la solo, sangre. hay un solo Ah, seguro, Senasa. exactamente. Senasa. Única y pero exclusivamente. debimos comenzar por ahí. No, eso es importante. Un solo seguro porque- que cubre los gastos No, pero de sangre. no solo seguro, no, Senasa. Usted tiró eso Senasa. al echarse la paloma. Perdón, era por ahí eso es que había que importante, entrar. doctor. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un seguro médico y voy a una farmacia con un medicamento, me cubren el 80%, el 75% de algunos seguros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se cubre la sangre? ¿Por qué no haya una afiliación como lo ha hecho Senasa? Que eso es hay que decirlo, que eso es un sacrificio del Estado, ¿eh? Sí, correcto. El Estado dominicano está aportando ahí el 80% o el 75% del costo de la sangre El 80%. para la gente que están afiliados. Y sea los subsidiados el oye, a los subsidiados 100%. Exacto. Y a los Pero subsidiados, a los contributivos, las ARS 80%. pudieran poner. Eso es. Usted se quiere afiliar a sangre, ponga 50 pesos más. Un ejemplo. Lo que sea. Pero el Estado, a Pudiera través ser. el sistema tiene que funcionar para que la gente no tenga ese problema. Pero lógicamente, el problema fundamental no será ese, es la donación. Porque tú no puedes decir, mira, aquí, la sangre, aquí está, vaya, que se la van a Está entregar. cubierta, Pero no hay. Traiga su donante. Si no hay. Lo que va a pasar es que no le vamos a cobrar, pero traiga su sangre. Exacto, es así. Bueno, Doctor, muchísimas gracias, Orlando. realmente yo creo que muy hemos instructivo, muy dado una instructivo. clase aquí hoy. Sí, sí, ¿no? E inclusive nos faltan muchísimas cosas. Este por programa deben aprender. grabarlo y ponerle- ¿Por qué los ponerlo- RH? dejarlo fijo en la ¿Por qué hay en los positivos televisores? y negativos. Ya que tenemos una persona que sabe tanto Sí, ¿verdad? como el Sí, doctor. sí, porque ¿cómo se determina eso? Doctor. ¿Y por qué? ¿Y ¿Por por qué? qué Biológicamente. se puede decir Genéticamente. Se puede decir que entre un padre A y una madre O no puede haber un hijo B? Así.
Eso lo podríamos explicar, es un poquito más, pero sí puede haber. Puede haber. Sí. Bueno, sí puede haber. Están en los genes son pares de genes, uno lo da el papá y otro del mamá. Lo que pasa es que la sangre A y B son codominantes sobre la O. Ajá. Si un ¿Y padre- cuáles son los genes recesivos? ¿Cuáles los dominantes? Ya ahí Eso es muy entra todo interesante, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ustedes saben mucho. ¿Eh? Ustedes saben mucho. Es que ella es argentina, ella es argentina. Usted sabe Sí, cómo Argentina es. está muy organizada en el tema sangre. ¿Tú ves? ¿Es verdad? Muchísimas gracias, doctor. Un placer escucharlo y ya usted sabe, tenemos más temas y le vamos a pedir al señor Terrero que lo traiga en otra oportunidad. Estamos a las Ya órdenes. no solo para hablar de donación, sino también hay un tema que me gustaría tocar y hay muchos sitios últimamente, hablando de lo que hablaba usted, que tienen esos aparatos centrífugos, Sí, y centrífugas. dice, vengan que nosotros le ponemos, sacamos su sangre y le ponemos su mismo plasma en la cara o en... Le ponen plaquetas Eso es un como estética. Eso es un peligro, ¿eh? Hay muchos lugares sin autorización para hacer ese tipo de Si cosas. ese plasma no es compatible con la persona, puede haber una reacción bastante seria. De eso tenemos que hablar. Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones. Gracias. Y bueno, ya usted sabe, este programa está a su disposición y si tenemos que ayudar con lo que Con es la la promoción. promoción y la campaña. Aquí te le pongo, Exactamente. siempre. No solamente ese, sino Lo que lo que sea, sea, lo que le lo que dijimos sea. de las instituciones. Y me gustó la idea de esos, digamos, blood trucks. Sí. Porque ahora están de moda los food trucks. Food trucks, sí. Pero vamos a hacer unos blood trucks. En las plazas comerciales. Exactamente. Y interesó decirle esa primero que felicitamos a la Cruz Roja porque realmente efectivamente ha estado en la vanguardia de este tema, tiene un componente internacional con la Cruz Roja Internacional de eso. Y también felicitar a la doctora Ligia Lerú, que ayer estuvo de cumpleaños. Sí. también. Ayer estuvo de esa parte cumpleaños no la la doctora Ligia sabíamos. Lerú y deseamos muchas felicidades para ella y muchos tiempos más en la Cruz Roja Dominicana. Con mucha salud también. Dari Terrero. Sí, nos vemos la Nos semana vemos que el viene. lunes, si Dios lo permite. Ya usted sabe, está preso. Sí. Y a usted también. Por la Así Guardia de Mon. que tengan un buen fin de semana junto a ustedes. Gracias, doctor. Recuerden que, bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, pero no pasa y- porque yo me voy. Ustedes siguen. Exactamente. Venimos ahora.